Muy buenos días, bienvenidos al inicio de esta semana ABAT 2023, organizada por el Archivo Histórico Arquidiocesano, semana consistente en un ciclo de conferencias que va a tener lugar desde hoy, lunes 13 de noviembre, hasta el próximo viernes. Precisamente un 13 de noviembre del año 2000 se inauguraba la actual sede del Archivo Histórico Arquidiocesano, Monseñor Bernardo Augusto Til, conmemoración que desde hace unos años aprovechamos para abordar un tema relacionado con la investigación en nuestro archivo. Este año el tema seleccionado es las cofradías en América, investigación y fuentes documentales. Y dentro de este gran tema, hoy vamos a tener el gusto de escuchar la conferencia titulada Las cofradías y hermandades en Castilla y los territorios americanos, siglos XV al XVII, a cargo de José María Miura Andrades, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Escuchemos una breve presentación del profesor Miura Andrades. La siguiente conferencia está a cargo del estimado José María Miura Andrades, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha desempeñado diversos cargos académicos, incluyendo director del Grupo de Investigación en el Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza. Ha publicado diversos libros, así como artículos y aportaciones científicas relacionadas con la realidad andaluza entre los siglos XV y XVI y sus relaciones atlánticas, órdenes mendicantes, las cofradías o las beatas, la organización social del espacio y los sistemas de poblamiento, entre otros títulos. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y antes de iniciar mi conferencia, he de agradecer la invitación que en su momento se me cruzara para participar en esta interesantísima Semana Abad 2023 sobre las cofradías en América, siglos XVI al XIX, investigación y fuentes documentales. Y especialmente quiero agradecerlo a Pablo Durán Vaquerizo, jefe del Archivo Histórico Arquidiocesano de San José de Costa Rica. Para mí es un enorme placer participar con ustedes y voy a intentar, haciendo un esfuerzo de síntesis, aclarar aquellos conceptos o aquellos elementos que nos permitan afrontar lo que es el tema que me ocupa, las cofradías y hermandades en Castilla y los territorios americanos, en siglos XV al XVII. Para ello voy a utilizar un PowerPoint que, si ustedes me permiten, voy a activar, voy a compartir el mismo con ustedes. He de empezar aclarando algunos de estos conceptos, algunos conceptos. En primer lugar, la historia de la Iglesia, puesto que nos vamos a centrar en estos aspectos eclesiásticos, porque sin lugar a dudas las hermandades y cofradías son elementos que pertenecen a la Iglesia. La primera reflexión es que la historia de la Iglesia ha sido planteada desde una perspectiva historiográfica tradicional, de la que todos hemos vivido y la que todos hemos de una manera u otra participado, como una historia de la jerarquía eclesiástica, es decir, de los elementos articuladores de, el clero, a lo sumo en su conjunto, cuando no especialmente el papado, los obispos y algunos altos cargos del mismo. Y en esa historiografía tradicional, esa jerarquía eclesiástica ha sido analizada y estudiada por eclesiásticos y además para ser leída por eclesiásticos. Es decir, no sale del círculo en torno al cual se desarrolla este conjunto de actividades. Sin embargo, entre ellos con diversos autores, entre ellos mi maestro, el profesor Sánchez Herrero, que les tendré que citar más de una vez a lo largo de esta tarde, ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar
una historia de la Iglesia que ampliara estos esquemas tradicionales que la encorsetaban y restringían de forma evidente. Así sugería, y en ello le sigo, la obligación de hacer una historia no de la jerarquía eclesiástica, sino del laicado, y ejecutada por laicos, lo cual no quiere decir que no haya participación por parte de eclesiásticos, pero de una perspectiva del laicado y sobre todo pensada para ser leída, estudiada y analizada por los laicos. Trataría con ello de demostrar que la forma de transmitir, vivir y recibir un mensaje cristiano, un mensaje que, como ustedes saben, es creación de la diversa colectividad humana y que por tanto se encuentra sometido a cambios históricos, hace nacer a un Dios nuevo a los ojos de los hombres. Ese Dios nuevo que surge en cada comunidad, en cada tiempo, en cada espacio, en cada cultura, es tan alejado o tan cercano a la realidad del Dios mismo como cualquier formulación en otro tiempo, en otro espacio o en otra civilización. Y lo interesante de todo ello es que lo que no se puede mutar, es inmutable, es el contenido del mensaje divino. Transmitir un mensaje cristiano a unas sociedades o a otras. Así que hay que transformar la forma de transmitir, vivir y recibir el mensaje cristiano. Y en ese proceso de transformación se produce un trasvase que llega a la concreción en la definición jerárquica, resultado de acciones de flujo y reflujo desde lo eclesial a lo seglar que complican enormemente el panorama y las inquietudes del laicado. Un laicado que propone, pero aparece mediatizado en su planteamiento, porque en última instancia es la jerarquía quien acaba canonizando las necesidades del laicado y las acaba incorporando. Desde esa lectura aparecen así los seglares tan solo como receptores de normas y obligaciones que nunca son propuestas o no aparecen propuestas, cuando lo cierto es que en el conjunto de la Iglesia los laicos juegan su papel, el papel que determinan las normas, con una participación. Así que el laicado participa en la elaboración de los elementos que permiten la transmisión y el vivir y el recibir un mensaje cristiano. Así que el laicado no solo paga y calla, es el término que suele aparecer en mucha documentación, aun cuando la jerarquía, y hemos de ser conscientes de ello, en la medida de sus posibilidades, lo intente no solo en nuestros días, sino desde los primeros. Es por ello que lo que proponemos o donde se enmarca este tipo de estudios sobre hermandades y cofradías es justamente el estudio del laicado, escasamente transitado en la historiografía hispana y latinoamericana, pero que es imprescindible y cada vez se demuestra más para el conocimiento del pensamiento histórico y de la religiosidad. En los últimos tiempos, dos vías han sido abiertas para esta aproximación al laicado de forma clara. Una de ellas, la forma de religiosidad femenina, de la que podemos dudar de que sean o no sean laicas. Podemos dudar si las vírgenes consagradas pueden ser o no pueden ser laicas, pero lo que sin lugar a dudas queda muy claro que estas mujeres no forman parte de la jerarquía eclesiástica y por lo tanto dentro de esa forma de religiosidad femenina hay algunas que son más factibles para ese análisis del laicado, que justamente son las de la forma de religiosidad femenina no reglada, lo que se conoce como beatas, emparedadas, deodatas, hospitalarias, es decir, bajo distintos, beguinas, bajo distintos nombres. Y la otra vía de estudio de ese laicado, para comprender la religiosidad y el pensamiento religioso, es el de las hermandades y cofradías, porque sin lugar a dudas están mayoritariamente compuestas por laicos, se encuentran al margen de las estructuras eclesiales y en numerosas ocasiones incluso se van a oponer a él. Y sigamos aclarando algunos conceptos. La primera es
la primera dificultad es definir qué es exactamente una hermandad o una cofradía. Para ello nos apoyamos en una definición que dio don José Sánchez Herrero respecto a las compañías, a las cofradías castellanas. Asociación de fieles cristianos, laicos, hombres y mujeres, y clérigos o laicos solos o clérigos solos, porque hay distintos tipos de cofradías, que se han unido para fines cristianos diferentes, de donde se deduce la diversidad de las cofradías, de las que señalamos como más comunes el culto en sus múltiples manifestaciones, las muchas obras y diversas obras benéfico-asistenciales, el entierro y sufragio de los difuntos, la penitencia por los cofrades, y que se establecieron sin la aprobación de la autoridad eclesiástica, con la necesaria y exigida aprobación de la autoridad eclesiástica a partir del siglo XVI en adelante, y ahí tendremos que hacer un pequeño matiz para el caso americano, y con la necesaria y exigida autoridad real o de la Cámara de Castilla a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Hemos de remarcar claramente que se trata de un conjunto de laicos y que empleamos para ello, segunda de las aclaraciones, dos palabras para una misma realidad: hermandad y cofradía. Etimológicamente significan lo mismo. La hermandad viene del término germanus, hermano carnal, frater germanus, y cofradía viene de cum frater, del latín, con el hermano. Podemos establecer dentro de ello una matización con respecto a lo que se establecía el Código de Derecho Canónico, no el actual, sino el promulgado en 1917, que en el actual se define en el canon 298, en el anterior en los cánones 700, 725. Y indicaba que las asociaciones de fieles, digo lo que decía el canon de 1917, han sido erigidas para ejercer alguna obra de piedad o de caridad. Y a esto se le denominaba uniones pías, las cuales, si están constituidas a modo de cuerpo orgánico, se llaman hermandades. En el canon 707.2 indica: y las hermandades que han sido erigidas además para el incremento del culto público reciben el nombre particular de cofradía. Es decir, la hermandad es una pía unión, una asociación de fieles, y la cofradía sería aquellas que están erigidas o pensadas para el incremento del culto público. En realidad, en la documentación aparece de manera indistinta una y otra, e incluso de manera simultánea, cofradía y hermandad. Nosotros, para no ser reiterativos o repetitivos, vamos a utilizar indiferentemente una y otra, porque nunca una cofradía se ha quedado reducida exclusivamente a lo que marca el canon, que es al incrementar los actos de culto y, por lo tanto, el culto. Y estas cofradías han existido pues desde siempre. Es decir, no son, aunque ahí las tenemos en la diapositiva, que aparecen a partir del siglo XII, siglo XIII, pero eso es para nuestro interés. Pero en realidad las cofradías cristianas nacen en el mismo momento en que se constituye una comunidad de fieles en torno a Jesús, con los apóstoles, los discípulos, o con María y los apóstoles reunidos en el cenáculo después de la muerte o en el momento de la resurrección de Jesús, y prácticamente desde ese momento llegan a nuestros días. Pero como tenemos que dar una fecha inicial de un tipo concreto de hermandad, es decir, de conjuntos de pías uniones, de agrupaciones de fieles, las que hoy vamos a tratar, pues había que establecerlas en torno al siglo XII, siglo XIII, periodo en el que comienzan a surgir numerosas cofradías para rendir culto a determinados santos, a la Virgen María y en muy poquísimas ocasiones a Cristo.
partir del siglo XIII comenzará a contemplarse un cambio de mentalidad religiosa y aparece la devoción a Cristo, y más en concreto a su pasión y a su muerte. Pero no va a ser hasta finales del siglo XV y especialmente a inicios del siglo XVI cuando surgen propiamente las cofradías penitenciales. Estas surgen normalmente bajo la vocación de la Veracruz o de la Sangre de Cristo, que son las que podíamos denominar primeras cofradías de semanas. Antes de este momento podían existir cofradías que se dedicaran a contemplar la pasión, pero no realizaban penitencia alguna. Y por tanto, no pueden ser consideradas como cofradías penitenciales. En el siglo XVI es el siglo de oro en lo que al surgimiento de hermandades y cofradías se refiere. Podíamos, por tanto, establecer tres tipologías de hermandad. La primera, la de los siglos XII, XIII hasta el siglo XV, que es la cofradía medieval. Una a finales del siglo XV e inicios del siglo, o a lo largo del siglo XVI, que es la cofradía del Renacimiento, que hunde sus raíces en la anterior. Y por último, otro grupo de cofradías que serían las de Trento, que abarcarían los siglos XVI, fines del XVI y XVII. Las diferencias entre unas y otras serían precisamente el surgimiento del fenómeno penitencial, que marca una evolución de las cofradías profesionales, que son las vinculadas al mundo medieval, y para ir trasladándose a las cofradías de Semana Santa o de Pasión, que son las más numerosas en esos momentos, e incluso podríamos decir que hasta nuestros días. Y la aparición, a partir del siglo XVI, finales del XVI, de esas cofradías de otro elemento, es el elemento que aporta Trento, que es el del valor didáctico, catecumenal y pastorial de las imágenes. Y hablen la tipología de hermandades, no solamente a la contemplación de la pasión y muerte de Cristo, sino a otros momentos o a otras etapas, episodios dentro de la vida de Jesús, la vida pública de él. A esas cofradías hay que añadir las cofradías del cuerpo de Cristo o del cuerpo de Dios, que surgen en el siglo XIV y XV, y las que se acaban consolidando como cofradías sacramentales desde inicios del siglo XVI, algunas otras dedicadas al culto al Espíritu Santo o la Santísima Trinidad, y sobre todo las que van a aparecer dedicadas a las ánimas benditas del purgatorio, que al menos en Castilla son del siglo XVI en adelante. En definitiva, si hacemos un resumen de esta evolución y tipología, podríamos distinguir entre las cofradías penitenciales propiamente dichas, también denominadas de Semana Santa o de Pasión, cuyo el principal elemento es que son fundadas para realizar una penitencia pública, rindiendo culto a un pasaje concreto de la Pasión de Cristo, y las cofradías de disciplina, que también existen, pero que sin venerar necesariamente algún elemento pasionista, incorporan la disciplina como elemento complementario de otros fines y devociones para las que son erigidas. Es decir, que solo se disciplina, pero no tienen la contemplación o el seguimiento de la pasión. Así que una cofradía de Semana Santa o de Pasión es una asociación de fieles, en la mayoría de los casos exclusivamente laicos, que unen dos elementos. En primer lugar, la contemplación de la pasión y muerte de Cristo, y en segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en su pasión y muerte por medio de una penitencia pública
que se concreta en la autoflagelación y se puede concretar también en otros tipos de penitencia, llevada a cabo durante la realización de la procesión o estación de penitencia que se efectúa en los días de Semana Santa. Así que esos son los elementos constitutivos de este tipo de cofradía. El auge de este tipo de cofradía, y por eso me estoy centrando en ella, es de tal intensidad en el siglo XVI que afectó prácticamente a todas las cofradías anteriores y a todas las cofradías posteriores. Las cofradías de gloria, las cofradías, es decir, la de los santos, la de la Virgen, las cofradías sacramentales terminaron por convertirse, por unirse o por converger, que la potencia era tal de estas cofradías, en una cofradía de disciplina. Y todas ellas, independientemente de las vocaciones que saquen, acaban por practicar la penitencia pública, es decir, la autoflagelación o otro tipo de penitencia durante los días de la Semana Santa en una procesión o estación de penitencia. Por tanto, para que exista una cofradía de Semana Santa es necesario que exista una asociación, es necesario que se produzca la contemplación de la pasión y muerte de Cristo y, por supuesto, la imitación del dolor mediante la penitencia pública con la autoflagelación o, ya digo, cualquier otro tipo de penitencia. Puede, por tanto, existir contemplación e imitación y no estar constituidos sus miembros como asociación, y no habría cofradía de Semana Santa de pasión, y pudo existir un grupo de gente que contemplaban la pasión y muerte de Cristo, pero que no practicaban la penitencia pública, y por tanto tampoco esas son cofradías de Semana Santa de pasión. En función del fin o los fines, como los que surgen, podríamos distinguir entre cofradías devocionales que se establecen para dar culto a Dios, a la Virgen, a los santos. Cofradías devocionales, como les digo, que surgen para dar culto a Dios, a la Virgen, a un santo, cofradías benefactoras para ejercer la caridad, que puede ser intra o extracorporativa. Aparecen también cofradías profesionales, vinculadas, por tanto, a un oficio, a lo que comúnmente en la bibliografía más genérica, y en el caso no de la península ibérica, pero sí del resto de Europa, se llaman gremios, cofradías de clérigos, o cofradías de agrupaciones de personas pertenecientes a un mismo grupo social o étnico, cofradías de negros, cofradías de mulatos, cofradías de pobres, de nobles, de distintas naturalezas, o incluso cofradía como agrupación de disminuidos físicos o sociales en numerosas ocasiones más que físicos. Todas ellas lo que intentan es agrupar a diversos grupos humanos para la defensa o práctica de sus intereses comunes. Todas, ya sean profesionales o ya sean religiosas. Esta clasificación nos va a servir sobre todo para los últimos siglos medievales, es decir, el siglo XV, el siglo XIV, el siglo XV, cuando el fenómeno de la penitencia no acaba por fundirlas todas vinculadas a una cofradía de penitencia o una cofradía de Semana Santa. Si nos ceñimos en los tiempos actuales, todo este grupo de distintas hermandades y cofradías en el desarrollo cronológico que hemos seguido, en el tipo de funciones o fines para los que surgen y el tipo de devociones que se dan, pues quedarían reflejadas en un cuadro mucho más corto, en un esquema más sencillo, que serían las cofradías penitenciales. Tienen
como ya hemos definido sus funciones, las sacramentales, que rinden culto al Santísimo Sacramento, o las de gloria, que veneran a la Virgen María en sus múltiples advocaciones y a los santos. Normalmente el término cofradía se vincula sobre todo a las primeras, y como hermandades aparecen las sacramentales y las de gloria como término genérico. Pero vuelvo a insistir, todas ellas tienen entre sus fines el culto público, por lo tanto todas ellas serían eh, cofradías, aunque no sea ese el fin primordial de muchas de ellas. Estas cofradías han ido evolucionando, cambiando, y lo hacen desde distintas apoyaturas, sobre todo sobre una apoyatura humana, natural, psicológica, que es incluso precristiana, ¿eh? Que es vinculada al propio existir del hombre, y de manera clara del existir del hombre medieval, que se define por ser un ser social, por estar vinculado a a un grupo social que se interrelaciona con vínculos verticales y horizontales con otros. Hay, por lo tanto, una tendencia natural a asociarse, a realizarse en y a través de la pertenencia a una comunidad. Y ahí es donde aparecen las cofradías como entidades que justamente conforman esa comunidad que media entre Dios y el hombre. El éxito de las cofradías se trataba o se tiene como norma, como función, como forma, que es una forma de organización social inscrita en una sociedad que es corporativa en todo el periodo que analizamos, y en el discurso de fraternidad espiritual que aparece con la Iglesia Católica y constituirá un marco institucional de referencia estable y formalizada. Esas cofradías son a lo largo de su historia, como decimos, instituciones eclesiásticas, pero sobre todo son instituciones eclesiásticas compuestas por laicos y con un sentido laical. Como le decía, en ella los laicos, desde los siglos medievales, han actuado como iglesia y han actuado como pueblo de Dios, no solo con la obligación de callar y pagar, que es la habitual, sino como pueblo. Y que veremos, las cofradías han sido y son, y porque nos parece muy conveniente así indicarlo, de laicos. Ciertamente existieron algunas que solo lo fueron de clérigo, también han existido, pero la inmensa mayoría de las cofradías fueron de laicos. Han nacido entre los laicos y se quieren mantener, no son un proceso de aspiración a un tránsito o un cambio a un estado religioso distinto, y no se quieren mantener como laicos. En origen lo que nos encontramos es a un grupo de laicos fervorosos, que en algunos casos fueron promovidos, dirigidos y movidos por alguno de ellos en particular, que pudiera ser en alguno de esos casos un monje, un fraile, un sacerdote, un párroco de la parroquia donde nació la cofradía, pero que no necesariamente tiene que ser. De hecho, en algunos momentos, los estudios lo que nos demuestran es que las cofradías se han mostrado como cofradías anticléricas, como es también sabido de la existencia de clérigos seculares y de clérigos regulares que se han manifestado abiertamente como anticofradías. Es decir, la cofradía se define frente a la jerarquía también en ocasiones, la jerarquía eclesiástica en ocasiones se manifiesta frente a estas instituciones, frente a estas comunidades de fieles que reciben y se articulan en cofradías.
Para seguir aclarando conceptos, pues, ¿por qué esto de Castilla y América? Pues por una cuestión relativamente simple. Miren ustedes, el Papa Julio II firmó la bula Ilius Pulsitis Praesidio el 20 de noviembre de 1504, erigiendo diócesis en la isla de Santo Domingo con sus prelados correspondientes. Ese documento es de una vital importancia, no solo porque cita los nombres de los electos y aclara las diócesis creadas, un arzobispado Yaguadeusis y dos obispados sufragáneos maguanensis y bayuneusis, sino sobre todo porque es el primer documento que genera, crea y cita el intento de generar una jerarquía eclesiástica en India sobre los territorios que acababan de entrar en contacto los castellanos en el ámbito americano. Esa bula, sin embargo, que intentaba fundar una provincia eclesiástica nueva, con un arzobispado a su frente y dos obispados sufragáneos, nada decía del patronato, nada decía de los diezmos, que habían sido ya donados en una bula anterior por Alejandro VI. Así que esa creación de diócesis propuesta por Julio II, y sobre todo crear una provincia eclesiástica nueva, no dependiente de las provincias eclesiásticas castellanas, pues no encajaba en los planes de el que estaba ejerciendo las funciones de rey de Castilla en esos momentos, que no era otro que el rey Fernando de Aragón, marido de Isabel la Católica, y más conocido como Fernando el Católico. Isabel va a morir y por lo tanto lo que hizo Fernando es no tramitar ni gestionar la bula y poner sobre la mesa una serie de pretensiones. La primera de ellas era el patronato, la segunda el diezmo y la tercera la facultad para fijar diócesis y establecer los límites de la misma. El 28 de julio de 1508 se firma la bula de patronato universal ecclesiae, concediendo el derecho de patronato y de presentación de personas para la Iglesia del Nuevo Mundo. Era algo que había ocurrido con anterioridad y que a nadie sorprendía. Ya se había dado el caso en Castilla, en la Iglesia de Granada y Canarias, así que ese derecho de patronato y de presentación llevaba a controlar todos los obispados y todos los beneficios. Es decir, como ahí tienen ustedes, a las otras iglesias, catedrales, monasterios, las dignidades de dichas catedrales, a los beneficios eclesiásticos y lugares píos en esa isla y lugares que en tiempo vacaren. Así que el autoritarismo del patronato regio se va a hacer sentir siempre. Nací así una iglesia que por la bula de 1510 de Julio II, que ratificaba la cesión de los diezmos en 1500 al Papa que había realizado el Papa Borgia, Alejandro VI, pues aparecía así una iglesia despoada de los diezmos, falta de capacidad para presentar su propia estructura esencial. El proyecto se había quedado anticuado, así que hay que rehacer la estructura y se crean esas tres diócesis dentro de la isla de la Española, y una se traslada a Puerto Rico y a partir del 8 de agosto del 511 se firma la bula Romanos Pontifex y en ella se suprimen esas tres iglesias del plan inicial y se crean las iglesias ya no nuevas de Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan de Puerto Rico. Y todas ellas sufragáneas de la metropolitana de Sevilla. Confirman también los tres obispos propuestos, pero es un asunto menor. Lo importante
es que no se crea una provincia eclesiástica nueva, sino 3 provincias eclesiásticas, ¿eh?, sufragáneas de la de Sevilla. Al someterla a la metropolitana de Sevilla, se ponen de manifiesto las vigorosas aspiraciones centralistas de la corona, pero involucran a la estructura eclesiástica sevillana en todo el proceso de conformación de la Iglesia en el Nuevo Mundo, en América. Y el primer documento que podríamos decir que les afecta es lo establecido en el Concilio de 1512, que fue de aplicación de toda la provincia eclesiástica hispalense, en la que no participaron los obispos de las sufragáneas americanas, pero simplemente porque no les dio tiempo y lugar entre la confirmación de la bula y la denominación de la misma. Esas iglesias van a seguir hasta vinculadas a la provincia eclesiástica hispalense y siguiendo, por tanto, los modelos sevillanos hasta el 12 de febrero de 1546, cuando las diócesis americanas consiguen su autonomía jurídica y se produce la erección de 3 nuevas provincias eclesiásticas. Se trata de la arquidiócesis de Santo Domingo, con jurisdicción sobre las Antillas y la costa caribe de las actuales Venezuela y Colombia, y desde Guatemala al Mississippi los territorios quedaron bajo la jurisdicción del Metropolitano de México, y desde Nicaragua y Panamá en el Istmo hasta la Tierra del Fuego quedaron bajo la dependencia inicial. Esto tiene sus modificaciones a lo largo del tiempo. Quedaron bajo la dependencia inicial del Arzobispado de Lima. Esa dependencia jurisdiccional de la provincia hispalense había durado 35 años de gran trascendencia, que habían conformado una realidad jurídica, una realidad devocional, una realidad religiosa, administrativa, litúrgica y sacramental de todo un continente. Podríamos decir que durante esos 35 años se estableció una profunda relación y que se va a mantener a lo largo del tiempo, perdiendo muchas veces las referencias de los elementos comunes, que afectan a lo que podríamos llamar oficial, los elementos oficiales, como sería la celebración de misa, la administración de sacramentos, la estructura del control del territorio, y otro que es mucho más importante, y es el que a mí me interesa, que es lo que podríamos llamar un sentido paralitúrgico, y que traslucía de manera espontánea las vivencias del pueblo, vivencias religiosas de un pueblo que cabalgaba dentro de la misma archidiócesis a un lado y a otro del océano Atlántico. Esta última labor, sobre todo la de la religiosidad y el elemento religioso de este pueblo, se va a ejercer sobre todo por medio de, ya había aparecido en la diócesis hispalense, por medio de las órdenes mendicantes, que son las verdaderas evangelizadoras de la tierra a ambos lados del Atlántico. Y bueno, aclarado los conceptos, aclarada esa herencia hispalense rotunda que van a hacerse presente en todo un continente, pues vayamos al tema que nos ocupa. Ya hemos definido qué son las cofradías, hemos definido su tipología, y vamos a ver ahora cómo eso se traduce en la aplicación en Castilla y en los territorios americanos en los siglos XV. El abad Gordillo, que lo era de la Universidad de Clérigos de la ciudad de Sevilla en 1630, nos afirma en un manuscrito que ha sido publicado con posterioridad, denominado Religiosas Estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana, que, ahí tienen ustedes el texto, que es muy recibido y antiguo uso de sentir en España, que 3 cosas ha de tener un ciudadano en el lugar donde está avecinado:
casa en que vivir, que sea suya, para que nadie le eche de ella ni tenga ocasión de mudar sus trastos, cosa tan penosa de suyo. Sepultura en que enterrarse, porque nadie inquiete sus huesos hasta el juicio final. Y tercer elemento básico, casa, tumba, y ahora cofradía, con qué honrarse, porque su entierro se haga con pompa funeral, acompañamiento y sentimiento de los vecinos de su pueblo, que le encomienden a Dios y lleven su cuerpo a la sepultura. Este es uno de los fines con que las cofradías se constituyeron. Si tomamos como axioma cierto este texto de Abad Gordillo y creemos correcto poderlo hacer, no hace falta más deducción para señalar la importancia que las cofradías tuvieron en ambos lados de la lanza. No ofrece ninguna duda que prácticamente casi inmediato al proceso de conquista y siguiendo el modelo existente en la península ibérica y el modelo existente especialmente en el arzobispado hispalense de la que dependía, se inician las fundaciones de hermandades en América Latina. Eran las formas de vida social castellana, orientadas fundamentalmente hacia el sistema urbano como receptor principal de la población urbana, hispana, la que condicionará un trasvase de aquellas en las formas tradicionales y harán surgir las primeras cofradías. Así que tenemos que surgen las cofradías con la presencia castellana y lo hacen fundamentalmente en las ciudades, porque es en las ciudades donde se establecen los castellanos, donde se vincula la población hispana. Les recuerdo cuáles son los tres grandes grupos de cofradías que vamos a analizar. Hermandades de penitencia, de gloria, hermandades de penitencia y hermandades sacramentales. Estas son las que hemos ido desgranando. Dentro de las cofradías devocionales debemos de hablar, o cabe destacar, las dedicadas a la Virgen María y a los santos. El calendario cristiano estaba jalonado por festividades en honor de la Madre de Dios, a la que la Iglesia confería un culto de veneración preeminente. Y todo ello además lo confirma el Concilio de Trento. En general, este concilio generó un caldo de cultivo muy favorable a la expansión de cofradías por todo el orbe cristiano y con gran aplauso de los fieles, de modo que todos los estratos de la sociedad, que en todos los estratos de la sociedad la piedad mariana llegó a ser desbordada. Aparecieron y se potenciaron las grandes fiestas marianas, la Concepción, la Natividad de María, la Encarnación o Anunciación, la Purificación y la Asunción, que es la popular Virgen de Agosto. Las vocaciones marianas que se encuentran entre las de Gloria junto con las dedicadas a santas y santos, sabemos que llegaron a tierras americanas de la mano de la orden religiosas y seglares hispanas. La proliferación del culto mariano en origen, es decir, en el territorio de Castilla y especialmente en el territorio del arzobispado hispalense, provocó que tales hermandades se encuentren entre las más tempranas en tierras americanas. Su propagación fue inmediata e inmensa, y aunque se deba a la iniciativa de aquellos pobladores, laicos, clérigos, religiosos, es en última instancia, estamos en un proceso de evangelización y de aculturación. Es la autoridad eclesial la que suele tomar la iniciativa. Destaca en este sentido la devoción a la Virgen de la Antigua, a la Gran Dama Noble o Teglicihuata, como Bernal Díaz nos dice que la denominaban los indígenas, y cuya vocación pasó no solo al culto, sino incluso a la toponimia americana, y cuya hermandad aparece ya con capilla propia en la Catedral de Santo Domingo en el siglo XVI, y en la Catedral de México es titular de la Hermandad de la Concordia en el siglo XVII. También encontramos presencia de titularidad de la Virgen de la Antigua en Colombia, en Panamá, en Perú y en distintas hermandades. Junto con esta Virgen de la Antigua, que es una devoción
estrictamente sevillana, apareció en un muro de la catedral, según la leyenda pía, resultado de que estuvo oculta en la antigua mezquita y que tras la conquista pues por parte de las tropas castellanas de la ciudad bajo poder musulmán, la misma se apareció al santo rey Fernando y a partir de ahí se difundió su culto. Junto con esta devoción de Nuestra Señora la Antigua aparecen otras devociones también muy vinculadas al ámbito sevillano, como la Virgen de los Reyes, propia de su iglesia catedral, la del Rosario, vinculada a los dominicos, Nuestra Señora de la O, vinculada a la expectación de Nuestra Señora, Rocamador, la Inmaculada Concepción, muy vinculada a los franciscanos, la Virgen de la Cabeza, la Virgen de Belén, Nuestra Señora de Aránzazu, es decir, un número importante representantes de otras hermandades de gloria extendidas por muchos territorios americanos. Que las hermandades marianas son el grupo, podríamos decir, más temprano, más inmediato, que se produce trasladado en numerosas ocasiones de los territorios de origen y vinculado a el núcleo del arzobispado hispalense. Hay otras vocaciones, junto con las marianas, que también proliferan por tener un santo como titular. Tenemos la cofradía quiteña de San Eloy, a fines del siglo XVI, establecida en el convento de la Merced, la de Santa Ana de Tocuyo en Venezuela, la de San José, gremial de los carpinteros, e igualmente fundada para los zapateros, la de San Crispín y San Crispiano, estas dos últimas en la ciudad de Lima, y para el entorno de Guatemala, y para inicios del siglo XVIII, gracias a la información de Cortés y Larrard, pues sabemos que existían 66 de estas cofradías con la vocación de San José, 68 con la de San Nicolás y 66 con la de San Sebastián, con las devociones más frecuentes, según nos constata el profesor Bernales, Jorge Bernales, en una obra que es de referencia obligada a las Hermandades de Sevilla y su proyección americana, publicado en Apoteca en Córdoba en 1986. Junto a estas hermandades de santos también aparecieron las cofradías sacramentales. Las cofradías sacramentales tienen como fin el potenciar el culto a la Eucaristía y tras Trento se convirtieron en obligatorias en todas las parroquias junto con las cofradías de ánimas del pueblo. Prácticamente las hubo en todas las parroquias castellanas y americanas y se consideraron estrechas colaboradores del clero parroquial en la articulación del culto y en proporcionar a los sacerdotes ingresos muy notables para la celebración de misas y funciones. Tenemos que tener en cuenta que desde el siglo VI, repito, siglo VI, es decir, el momento en el cual la Iglesia entra en contacto con pueblos paganos, no romanizados, los sacramentos se convirtieron en uno de los grandes instrumentos en los procesos de evangelización. Y que cuando los castellanos llegan a América y se encuentran con paganos, ponen en marcha justamente esas mismas formas de evangelización que ya tenían una larguísima, 10 siglos, de experiencia en el continente europeo. Hay que recordar que los europeos no nacieron cristianos, sino que también fueron evangelizados para hacerlo, ni incluso los que estaban dentro del Imperio Romano, pero con mucha más razón aquellos que se encontraban fuera de los límites del mundo. Así que los sacramentos son grandes instrumentos de evangelización y de destierro de idolatría, por lo que no tienen nada de excepcional el gran sacramento, el gran en el sentido cronológico del tiempo, es decir, el sacramento que está
en un momento cumbre en el siglo XVI, que es el de la Eucaristía, pues provoque la creación de asociaciones de fieles unidas a las celebraciones eucarísticas y especialmente a un tipo de celebración, que es la procesión del. Las hermandades sacramentales, por esta doble vía, es decir, por ser un instrumento de, de culto, pero al mismo tiempo ser también un instrumento de evangelización y de cierre de idolatría, fueron las más poderosas, y los testimonios que tenemos de época colonial así nos lo afirman. La del Santísimo Sacramento es muy rica y cuando sale lleva mucha cera y mucha plata. Es para la cofradía del Santísimo Sacramento Lima. Del mismo modo, refiere su riqueza atribuyéndole posesiones de casa y tiendas en la Plaza de Lima y tener, cito textualmente, una custodia toda de plata de muy buena labor y muchos pilares macizos de plata. Lo mismo podríamos decir de la Sacramental de Potosí, a la que las fuentes nos indican que es una de las más bien servidas de cera del mundo. La cera que sale en la procesión del Día del Santísimo Sacramento parece increíble. En el caso del Perú, el auge de esta tipo de hermandad, de la hermandad sacramental, hay que vincularla con su arzobispo Toribio de Mogrovejo, que lo fue desde el año 1579 al año 1606, prácticamente es el que aplica el Concilio de Trento en el Virreinato del Perú, que en sus visitas pastorales siempre hizo hincapié en establecerla en todas las parroquias, las cuales ya existían, al menos a inicios del siglo XVI, en las cuatro parroquias de la ciudad de Lima, la del Sagrario, la Catedral, Santa Ana, San Sebastián y, y San Marcelo. Ese mismo esplendor también lo podemos ver de inmediato en las sacramentales mexicanas del Virreinato de Nueva España. Establecida la Catedral de México en 1551, tenía a su cargo el Colegio de la Caridad, donde se educaban 33 niñas doncellas pobres, hijas de españoles, es decir, una renta más que suficiente y potente para la educación de estas 33 niñas doncellas pobres. Otra establecida en el siglo XVI fue la existente en San José de los Naturales, fundada por Fray Pedro de Gante. La Catedral de Guadalajara existía en 1550, siendo la primera hermandad fundada en la diócesis de Nueva Galicia. Con la misma fuerza se propagan por toda la geografía americana. En el caso de Guatemala, y siguiendo a Cortés y Larraz, en la segunda mitad del siglo XVIII, dice que existían 185 sacramentales en su diócesis guatemalteca, siendo para él las más numerosas y las más ricas. Lo mismo podemos decir de otros ámbitos como Cartagena de India o Cuzco. Las cofradías de ánimas se distinguían por el abultado número de misas de sufragio y por ello fueron expertas en el arte de allegar limosna, abundante sobre todo cuando estaba en juego la salvación de las almas. Y que también son propuestas por Trento y potenciadas y de manera obligatoria van a aparecer en las distintas parroquias. Y nos quedaría el último de los grupos, las cofradías de Semana Santa. Ya hemos indicado cómo éstas se estructuran y cómo necesitan para constituirse, al menos, sobre todo a partir del siglo XVI, con el auge correspondiente, que prácticamente afectó al resto de las cofradías de gloria o sacramentales que acabaron dependiendo de ellos, la existencia de una asociación, la contemplación de la pasión y muerte de Cristo y la imitación pública del dolor mediante la penitencia pública que llevaba al autoflagelación. Por lo tanto, ahí tienen ustedes una imagen de una salida procesional en Semana Santa
en San José de Costa Rica. Es la que he elegido para ilustrar este aspecto. Y incluso la celebración de la Semana Santa, sabemos que es previa a la existencia de cofradía en América. La Semana Santa se celebró en América en 1493 por el fraile mínimo Bernardino de Bol y el jerónimo Ramón Pané, que organizaron los oficios litúrgicos propios de esa Semana Santa, y un Vía Crucis para los numerosos colonos que habían formado parte del segundo viaje de Cristóbal. Los frailes evangelizadores, de manera muy rápida, comprendieron que las hermandades, y sobre todo eh, las hermandades de Semana Santa o las hermandades penitenciales, que son las preponderantes en estos momentos en el ámbito de la Corona de Castilla, las que más éxito tienen, las que mejor concuerdan con los pensamientos religiosos de los laicos. Pues bien, los frailes evangelizadores comprendieron que las hermandades eran una excelente herramienta para la conversión de los indígenas y sobre todo para su inserción en el modelo social castellano. Así que allí donde llegaban prácticamente establecieron o crearon una hermandad o cofradía. La primera de estas corporaciones, de manera tradicional, se ha venido defendiendo, que es en el ámbito peruano, erigida por Francisco Pizarro en 1540 en Lima, y que va a adaptar las constituciones de su homóloga sevillana. En cualquier caso, todas estas cofradías fundadas en suelo americano tuvieron un triple sustrato andaluz. En primer lugar, pasaron a India a través de la Cofradía de la Veracruz, y con ello a través de sus reglas y de la manera de organización de esas reglas, siguiendo la vive voz y oráculo de Paulo III, a los actos de piedad popular organizados por los laicos. En segundo lugar, por esta citada bula como modelo organizativo, y por último, por un esquema de celebraciones pasionistas que siguió el establecido por un sevillano, el marqués de Tarifa, que en 1521 estableció en la ciudad de Sevilla el primer Vía Crucis, resultado de una estancia en Jerusalén y el traslado de esta modalidad, que todavía hoy en la ciudad sevillana pues se puede ver una casa de Pilatos, que es donde residen los actuales herederos del marqués de Tarifa, ¿eh? De donde salía, la casa de Pilatos era su propio palacio, de donde se iniciaba ese viaje. Estas cofradías, por estas cofradías mucho se ha escrito y reflexionado cuál es el papel que juegan en su implantación en tierras americanas. Voy a seguir un buen resumen realizado por Joaquín Rodríguez Mateo, quien hace hincapié en ver estas cofradías indianas como una versión particular de las instituciones hispanas, y frente a él están otros que han querido ver una apropiación de la cofradía por los estratos indígenas para convertirse no en un foco de evangelización o de aculturación, sino justamente en lo contrario, en un foco de supervivencia ideológica o sociopolítica frente a los colonizadores. Hemos de decir que la primera de las opciones de que sean simplemente un mero traslado de instituciones castellanas al ámbito americano parece excesivamente simplista, y la segunda nos parece, y le parece también a Rodríguez Mateo, arriesgada, y acaba inclinándose por manifestar que aunque existan en los ritmos evolutivos y en los procesos de cambio un cierto paralelismo entre ambas márgenes atlánticas, no se puede considerar el fenómeno cofradía en su conjunto como una realidad única de los caracteres comunes en ambos. Es decir, en América
se le dio un toque especial. Tuvo en ese cambio una orientación fundamentalmente urbana, que por imitación o emulación de ese mundo urbano se llevó pronto a cofradías étnicas. Cofradías étnicas que seguían los patrones de las fundadas por los castellanos. Y así se crearon junto con las cofradías de los castellanos, bajo las vocaciones o bajo las devociones que se quieran imponer, otras de indios, otras de negros y otras de mulatos, que llegaron a ser la mitad de las existentes en los inicios del siglo XVII, pugnando con la de los castellanos por el lustre y decoro. También ese mundo urbano empieza a trasladarse al ámbito rural, resultado de la potencia y el atractivo que tiene ese modelo urbano para las zonas rurales. Así se asocian a pueblos, a doctrinas o comunidades indígenas, deduciendo que sus motivaciones, su fino y su ritmo de desarrollo obedecen a fuerzas diferentes y a intereses muy distintos. En numerosas ocasiones, estas, estas cofradías o hermandades, sobre todo en los ámbitos rurales, sustituyeron a los antiguos lazos de naturaleza tribal, étnica, social, prehispánicos, que se mantuvieron ahora bajo un paraguas de naturaleza religiosa distinta. Y que de todo lo analizado hasta aquí, pues parece difícil entender que una definición sencilla de las misiones de la cofradía parezca posible. Conforme a los momentos, conforme a los integrantes, conforme a los sectores urbanos, los sectores rurales, los ámbitos andinos, novohispanos, caribeños, centroamericanos, rioplatense o nuevo ganadino, si ustedes quieren, pues se les va a dar una manera o una mayor presencia de todo este cúmulo de elementos que hemos ido viendo en cada una de las distintas hermandades o cofradías. Lo que sí no nos cabe duda es que en todas esas fundaciones, motivadas por lo que fueran motivadas y establecidas en los tiempos y periodos y por las razones que pudieran ser, en todas estuvo presente en su constitución el interés de las autoridades eclesiásticas. No se muestran como un enemigo, sino que al contrario, las potenciaron y las fomentaron desde los primeros momentos. Eso no significa que nazcan con un reconocimiento legal de su existencia. Pasaron en numerosas ocasiones muchos años, muchísimos años, entre que la cofradía es fundada, se crea y que ésta tenga unas reglas aprobadas por donde dirigir. Nos quedaría un último apartado que voy a hacer un breve recorrido sobre de dónde obtener información, puesto que sería el segundo de los elementos del ciclo de la semana a Abad en cuanto a investigación y fuentes documentales. Un brevísimo recorrido sobre esas fuentes documentales. El tiempo ya se va a cumplir. El estudio de las cofradías y hermandades de Semana Santa durante la Edad Media y moderna en los solares de la monarquía hispánica ha sido uno de los grandes olvidados por parte de cuantos investigadores se han dedicado a conocer diversas parcelas de la historia, que de una forma o de otra se encontraban relacionadas con las cofradías y hermandades. La mayor parte de los estudios sobre las cofradías y hermandades abordan la propia historia local y la abordan con unas miras muy concretas y limitadas. A lo sumo, en el caso americano, lo abordan
en el caso de que la estudien simplemente sin darle mayor importancia, como un simple traslado de territorios, de instituciones desde los territorios europeos a los territorios americanos, al hilo de la presencia de los castellanos y circunscrito prácticamente a los castellanos. Esta tendencia del estudio de hermandades y cofradías se ha ido rompiendo en la corona castellana y en especial en el arzobispado de Sevilla gracias a la dedicación de algunos profesionales, y se han impulsado en las últimas 3-4 décadas el estudio de la fuente y los fondos archivísticos necesarios para abordar el tema de forma científica que nos permita examinar detenidamente a todas estas instituciones. Ahí tienen ustedes esa guía de los archivos de la Cofradía de Semana Santa de Sevilla, del grupo Ceira, al cual pertenezco, que se publicó en el año 1988. Así que es mi intención, en este tiempo que queda, pues ofrecerle a ustedes un abanico de posibilidades para estudiar a estas instituciones. Estas instituciones y sus fondos tienen una enorme, o los fondos documentales para poder analizarlas, tienen una enorme dispersión cronológica, temática y ubicatoria. Las fuentes se encuentran en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. De suyo, esta dispersión cronológica, temática y ubicatoria no es más que el síntoma de las múltiples implicaciones que las cofradías y hermandades tuvieron con las instituciones, los territorios, los grupos sociales y los individuos allí donde se fundaron y establecieron. La principal fuente, sin lugar a dudas, son los archivos de la cofradía. Es decir, tenemos el archivo de una cofradía. En él está la actividad de la cofradía desarrollada a través del tiempo. Y la institución sobrevive, cosa que es frecuente en muchas cofradías de Pasión o de Semana Santa, en numerosos lugares de Andalucía y Castilla, pues se puede encontrar en posesión de la comunidad, en su lugar de culto, en su capilla o en su iglesia. Si la institución está extinguida, se encuentran depositadas en otros archivos, siendo frecuente que se encuentren archivos parroquiales, episcopales o nacionales, respondiendo a los momentos de desaparición de la institución y de las normas establecidas para el depósito de los archivos inactivos en los distintos territorios y tiempos. Aún así, para los archivos de las cofradías con la institución sobreviviente, en el caso de la ciudad de Sevilla, que son 50 cofradías, por darle a ustedes un número redondo, pues los análisis de los fondos documentales nos indican que han perdido el 80%. Es decir, las mejor conservadas han perdido el 80% de sus fondos documentales. Es decir, en el mejor de los casos, solo nos ha quedado el 20% del conjunto de documentos que conformarían su archivo. Los archivos parroquiales son otro grupo importante en los cuales los libros de visita y los libros de fábrica son fundamentales, porque ahí aparecen la existencia de las propias instituciones, en los libros de fábrica si tienen o no tienen capilla, cómo se componen, de qué manera, en los libros de visita si cuentan o no cuentan con ornamentos. Es decir, los archivos parroquiales nos pueden informar, no los archivos de hermandades depositados en archivos parroquiales, sino el propio archivo parroquial nos pueden servir. Lo mismo ocurre con los archivos de protocolos notariales. En el caso en que se encuentren exentos, pues serán dignos de consulta, si no, pues a través de los archivos históricos provinciales, que en numerosas ocasiones han sido servidos para que se depositen en ellos, o en los archivos nacionales, dependiendo nuevamente de lo que serían las prácticas habituales en los tiempos y en los espacios en los cuales los archivos inactivos pasaron a depender de estas
institución. Los archivos diocesanos, los archivos catedralicios de la Santa Sede, por idénticos motivos, son guardia y custodia, y el caso del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel de San José de Costa Rica es un excelente ejemplo del depósito de no solo de los fondos documentales, sino también de las relaciones entre el clero diocesano, el clero catedralicio y el conjunto de las instituciones que conforman la articulación de los fieles en torno a determinadas actividades. Deben de consultarse sobre todo la sesión de justicia, así como la de Hacienda, pues son los dos elementos básicos donde podemos encontrar estas funciones. Y por supuesto, en el caso de que se incluyan en ello los libros de visitas pastorales, además de los depositados en las distintas parroquias. Nos hablan de eso. Las jurisdicciones civiles también en sus distintas instancias mantuvieron relaciones, así que los archivos locales, los archivos de distrito de la Real Chancillería o los archivos centrales, el Consejo Real o el Consejo de Indias. Y justamente para el Consejo de Indias, pues lo que nos encontramos como gran fuente sería el Archivo General de Indias. Y que ese Archivo General de Indias es uno de los grandes repositorios para el análisis de este tipo de instituciones. Y en ello, pues, agradezco enormemente la información que me ha facilitado Antonio José López Gutiérrez, que pertenece al mismo grupo de investigación CEIRA, de las fuentes y la metodología seguida para localizar fuentes que él me ha proporcionado. Todo arranca de esta ley, las leyes de India, exactamente en el libro primero, título cuarto, donde la ley 25, donde se establece o se regula cómo se ha de constituir una hermandad. Y indica: ordenamos y mandamos que en todas nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, para fundar cofradías, juntas, colegios o cabildos de españoles, indios, negros, mulatos o otras personas de cualquier estado o calidad, aunque sean para cosas y fines píos y espirituales, precedan licencia nuestra y autoridad de nuestro prelado eclesiástico, y habiendo hecho sus ordenanzas y estatutos, lo presenten en nuestro Real Consejo de India, para que en él se vean y provea lo que convenga, y entre tanto no puedan usar ni usen de ella. A pesar de la normativa, o digamos la normativa lo que nos está indicando, y la reiteración de la misma, es que la inmensa mayoría de las hermandades existentes en tierras americanas vivieron sin estos requisitos, como también lo hicieron en el ámbito europeo de la monarquía ibérica. No solo no tuvieron la preceptiva licencia episcopal, sino que tampoco cumplieron el trámite de legalizarla en el Consejo de Indias. De hecho, la escasez de ellas en el Archivo General de India es indicativo de esa falta de, de depósito o de aprobación o de traslado. Dentro de India, ¿dónde las podemos encontrar? En la sesión audiencia, en eclesiástico, en la sesión audiencia, en secular, donde aparecen distintos expedientes sobre distintos aspectos, en los libros registros cedularios, con la copia de la aprobación de las ordenanzas de las cofradías, donde también aparecen las visitas pastorales, y otro elemento muy importante para ello, donde aparecen también los concilios celebrados, que nos van indicando cuáles son los elementos, la administración de justicia, como entes procedentes del siglo XVI y XVII de la monarquía ibérica. Estas instituciones generaron abundante pleitos, es decir, asuntos
de pujanza en derecho, así que la Administración de Justicia en el Consejo de India son importantísimas, las escribanías de cámara o la casa de contratación, también donde aparece la licencia de pasajeros a India o aparecen los bienes de difuntos que en numerosas ocasiones van dejando constancia de donaciones a cofradías una vez muertos en tierra americana con respecto a las cofradías castellanas y donde también constan esas donaciones, esas mandas pías a cofradías establecidas en el ámbito americano. Y por último, la sección de mapas y planos, que es una sección facticia en la cual a partir del año 1927 se empezaron a separar lo que tenían los documentos que tenían unas dimensiones o una tipología que no estaban bien conservados en los legajos donde se encontraban, dando lugar a esa sección de mapas y planos donde nos podemos encontrar pues algunas de las bulas, grandes documentos, grandes. Hemos visto que la localización de todo este documento no resulta ninguna tarea fácil, pero estamos seguros que la edición de fuentes, principio de forma parcial, después más importante, van a ir permitiendo la realización de estudios, aparte de los que aquí ya hemos. En fin, las cofradías son entidades de naturaleza religiosa, siempre estuvieron bajo la vigilancia de la Iglesia y a la vez en el punto de mira de las autoridades civiles. De hecho, sufrieron una intervención de la autoridad real desde el siglo XV, y en el caso del ámbito americano, mayor aún, resultado del patronato, y que se va a intensificar en medio de las reformas surgidas en el marco de la Ilustración, contraria en general a la realidad cofrade y al tipo de religiosidad masiva, exteriorizada, superficial, cuando no superficiosa, como la consideraban que fomentaba. En todo caso, los actos de la hermandad evidencian un orden social que las autoridades se empeñaron en mantener y eran capaces de recomponer en caso necesario. La armonía vecinal, el afianzamiento sólidamente y afianzar de manera sólida el mencionado sentimiento de identidad. Por eso creemos que han permanecido hasta nuestros días. Espero que le haya sido útil mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Pablo. profesor Miura, por iniciar este ciclo de conferencias con una contextualización que pienso va a ser de mucha utilidad para entender las próximas exposiciones durante esta semana. Muchas gracias nuevamente. Veamos, con ayuda de los compañeros, si tenemos alguna consulta, algún comentario por parte del público. Ok, en la red social de Facebook, de momento, únicamente tenemos un agradecimiento a nombre de Fernando A. Muñoz Mora, el cual comenta: excelente iniciativa del Archivo Eclesiástico, gracias a don José María y al archivo mismo. Muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, yo sí tengo alguna consulta, aprovechando la oportunidad. Se me ocurre que es cierto que sabemos que la cofradía tuvo un enorme arraigo en España, ¿verdad?, durante los siglos modernos, pero no sé, y esa sería la pregunta para don José María, si ese arraigo fue uniforme en toda España o bien hubo algunas regiones donde quizás tuvo una mayor presencia y otras en las que quizás pues, esa presencia fue menor. En principio, el fenómeno de hermandades y cofradías es extensivo al conjunto de la Corona de Castilla, que es lo que yo he trabajado en la Corona de Castilla. Sé que en la Corona de Aragón también hay una fuerte implantación y ha sido estudiado por compañeros para ese ámbito oriental de la península ibérica de manera más clara y rotunda.
la presencia es indiscriminada, es decir, en todos los territorios, en las grandes ciudades, en los pequeños núcleos urbanos, perdón, en los pequeños núcleos urbanos rurales o en pequeñas poblaciones en el medio rural. Hay que tener en cuenta que simplemente la devoción al patrón, y normalmente existe, pues lleva aparejada la existencia de alguien que lo organice. Y eso normalmente, ese tipo de organización acaba conduciendo a la creación de una institución que acaba de siendo una cofradía o una hermandad. Así que en todo pueblo, simplemente la existencia de un patrón, una patrona o una fiesta del Corpus o algún otro tipo de celebración de carácter mariano, pues ya llevaría a hacer presente una de estas instituciones. Y en el ámbito de América Latina, las circunstancias que vemos y el análisis que tenemos es que es prácticamente lo mismo. Al menos en cada parroquia se estableció una, ¿eh? Si podía ser del Santísimo Sacramento bien, de Ánimas del Purgatorio, o incluso la cofradía vinculada a la vocación de la propia parroquia, con un santo o con una virgen. Es decir, que en todo, prácticamente en todos sitios. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no todas ellas pasaron las arduas crisis de los siglos XVIII, XIX y XX. Ajá. O sea que en el siglo XVIII la presencia de los Borbones, primero en el caso americano, que van a cambiar la propia manera de entender las relaciones entre Castilla y los territorios americanos, que van a cambiar su legislación, que van a intentar hacer grandes reformas, que posiblemente no entendieron muy bien la realidad americana, tal y como estaba conformada en el periodo de los Austrias. ¿eh? Ese espíritu de los Borbones, sumado al espíritu ilustrado, uno de los elementos que había que acabar con ello es el de las hermandades y cofradías. De hecho, en el ámbito de Castilla, conocemos muchísimo de estas hermandades y cofradías justamente por todos los procesos de reducción que lleva a cabo Carlos III, donde aparecen que todas tienen que volver a renovar sus reglas, ser aprobadas por el Consejo de Castilla, tienen que tener la venia obispal. En fin, muchas de ellas no superaron esa prueba, entre otras cosas porque no habían nunca hecho ninguna gestión, no había nada que validar porque no había nada que se hubiera realizado, y después vienen todos los procesos de laicización llevado a cabo por el espíritu liberal a lo largo de todo el siglo XIX. Los liberales más radicales y los liberales más conservadores, que no vieron a estas asociaciones de fieles de grupos populares que los articulaban como la más idónea. Y ese proceso de laicización nos lleva al siglo XX y sobre todo en su primera mitad, eh, con ese abandono, ¿no? Del elemento religioso católico fundamentalmente por parte de gran número de comunidades que lleva a cabo o que provoca el Concilio Vaticano II, la llegada del Vaticano II para poner freno de alguna manera a ese proceso, pues las que sobrevivieron fueron pocas. Y es así, estas sobrevivieron en algunos lugares más que en otros. Pero no porque existieran más en algunos lugares que en otros, sino porque en algunos lugares el tipo de sociedad, el tipo de economía, el tipo de religiosidad, la manera de articulación social las preservó porque no tuvieron nada que ver con las reformas, ni con la ilustración, ni con el capitalismo, ni con la industrialización, ni con los grupos sociales emergentes, ni con el liberalismo, sino que eran otra cosa, otra forma de articulación social, distinta a las propuestas por los estamentos que dirigían. Y entonces, pues dentro de esos grupos, pues están las cofradías andaluzas, que parece que en Andalucía siempre han existido y en el resto de la península pues menos, pero en Valladolid, en Zamora, en el País Vasco, pues hay grandes grupos de hermandades y cuando se analiza las del 16-17 están en el mismo tono que en el resto de la corona de Castilla, no hay más ni menos.
Lo que sí pueden ser más marianas, más pasionistas, menos pasionistas. Pero el número yo creo que estamos. Gracias por la pregunta. Bueno, excelente, excelente. Muchísimas gracias por la aclaración. Tenemos Una alguna... pregunta en Facebook. Dice Luis E. Breña, buenos días. Me gustaría, si puede profundizar en la mención que hizo sobre algunas posturas de que las cofradías fueron espacios de resistencia de comunidades indígenas en el Perú. ¿Qué tan cierto pudo ser o si fueran casos aislados? Bueno, yo dirigí un trabajo en fin de máster sobre las cofradías en Piura y esto se está convirtiendo en una tesis doctoral que está a punto de defenderse en la zona de Piura y lo que encontramos en esa zona es que las cofradías se acabaron convirtiendo en elementos de control de la población por parte de los caciques. Es decir, que vieron en las circunscripciones parroquiales y sobre todo en las cofradías vinculadas a la parroquia, un elemento se llama emergetismo, ¿no? Propio del mundo andino. Es decir, del reparto de la riqueza a través de obras sociales, ¿no? Así que aquel que intentaba controlar a la comunidad, aquel que hacía ostentación de su riqueza, de las riquezas obtenidas, del control y un reparto de las mismas, igualando de alguna manera a los distintos grupos sociales que determinados días al año pues recibían comida, o en el caso de conflictos frente a otras jurisdicciones, la cofradía era utilizada como el medio para, a través de la cofradía, hacer las oportunas reclamaciones a otros elementos, otras instituciones civiles de la corona o religiosas por parte de los arzobispados en defensa de la propia comunidad. Es decir, era una forma de sincretismo de las antiguas, igual que hay un sincretismo que podríamos denominar religioso, podríamos decir que hay un sincretismo social, de tal manera que la institución no depende de la Iglesia, aunque es eclesiástica, y eso al visto bueno, se articula por grupos de laicos, y estos laicos pueden pertenecer a distintos grupos sociales y a distintas etnias, pues le da una cobertura estupenda a hacer ese sincretismo social, seguir manteniendo las antiguas tradiciones, ahora bajo el velo, la cubrición que le da carácter legal de estas instituciones. Hay otros trabajos por parte de otros autores que también van en esa misma línea. Lo que no debemos, también es verdad, es de entender que solo y exclusivamente se basó en eso, que la visión sociológica y antropológica, que también se da. Yo soy andaluz, pertenezco a Sevilla, y en Sevilla uno de los elementos articuladores de la actual sociedad, no digo de la del siglo pasado ni la del anterior, no, de la actual sociedad son justamente las hermandades y cofradías. Tienen esa función, pero siguen teniendo una función religiosa, siguen teniendo una función de propagación del culto, de devoción, de asistencia social. Es decir, no hay que eliminar el resto, es decir, no es simplemente al mismo tiempo que se utilizan instituciones castellanas para poder seguir con las tradiciones, las instituciones castellanas tienen la mala costumbre de, digamos, de sembrar como una especie de virus de autodestrucción de de las instituciones locales mediante aculturaciones de otra naturaleza, en este caso de naturaleza cultural o de naturaleza religiosa. Sí, en el caso andino, al menos está demostrado y atestiguado esa sustitución de estructuras caciques, de caciques y de estructuras tribales en la sustitución por la cofradía, con la sustitución de mayordomos, por distintos grupos, familias, etnias, en las distintas. No sé si con eso le contesta.
¿Alguna otra pregunta? Daniel. No, de momento ya no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Yo también quería preguntarle al profesor Miura, eh, es un tema de actualidad, quizás, ¿cuál es el papel de la mujer en la Iglesia? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál fue el papel de la mujer en la cofradía en los siglos modernos, ¿verdad? Si era admitida como cofrade, si desempeñó funciones, responsabilidades, etcétera. Bueno, voy a hacer, vamos a ver si se ve. Ah, no, no se puede ver porque lo tengo un momentito. Ajá. Voy a desenfocar. Aquí Ok. está. Ah, bueno. ¿Eh? Ajá. Es un libro publicado por Silvia María Pérez González, por Alberto Ruiz Verdejo Beato, en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Tiene un Ujú. año. ¿eh? Así que Mujeres y Hermandades, en el cual hay distintos capítulos y apartados de naturaleza histórica. Y lo que pone en evidencia es que es Trento el que acaba con la presencia de las mujeres en las hermandades. Es decir, el término cofrada suele aparecer en muchas de las reglas de los siglos XIV, XV, XVI. ¿eh? Y la mujer como miembro de las hermandades, ella sola, no como viuda o como hermana o como esposa de, sino ella sola en muchos lugares, ¿eh? De manera individual, sin tener nada que ver con el varón que la tutela o que evidentemente no pretendamos que tenga la misma libertad una mujer en el siglo XIV, V, XVI en la actualidad, pero que no tenía ningún tipo de objeciones estas hermandades para recepcionarlas. Incluso está atestiguado la presencia en épocas tempranas, en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, de hermanas mayores, es decir, de aquellas que se encuentran al frente de muchas de estas cofradías. ¿Mm? Y que podían ascender a los cargos más altos. Hoy en día no todas las mujeres pueden ascender a los cargos más altos de las grandes empresas. Algunas llegan. Es decir, no le pidamos a las del siglo XVI que llegaran todas. Pero digamos que hay una cierta igualdad. Es Trento el que empieza a restringir la presencia de las mujeres. ¿Mm? Y lo que aparece más claro es la llegada de la familia nuclear y del pensamiento burgués, el que da de alguna manera la puntilla a este proceso. Porque, digamos, recluye a la mujer en el ámbito de la familia nuclear, no de la familia extensa, donde sí podía tener cierta movilidad, sino de la familia nuclear y la parte de la vida pública. Y ese ser apartado de la vida pública lleva también el apartamiento de la vida pública religiosa y la participación mediante la hermandad y cofradía en las funciones más solemnes de culto. ¿Mm? Hay un proceso histórico, pero en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, de lo que hemos estado hablando hoy, el papel de la mujer es el papel normal dentro de sus limitaciones en el tiempo. Es el 18, y el 19 y el 20, sobre todo la primera mitad del 20, el que impide la llegada de la mujer, y es a partir del Concilio Vaticano II donde se vuelve a abrir nuevamente esa participación de la mujer en todos los aspectos de la vida, dependiendo de la arquidiócesis, dependiendo de los distintos pontífices, dependiendo de las distintas orientaciones del conjunto de los fieles, hay mayor o menor flexibilidad en torno a estos aspectos. Y en el libro pues se recogen situaciones en el día de hoy que, que son, digamos, todavía ponen en entredicho la capacidad de la Iglesia de ser iguales a el conjunto de los fieles, no a hombres y mujeres, sino al conjunto de los fieles, pero en una tendencia que va hacia allá. Así que yo recomiendo la lectura de la obra y seguir los trabajos de Silvia María Pérez González, que además, no sé, el próximo año tendremos un congreso internacional de religiosidad popular en el Arzobispado de Sevilla,
una cosa que, bueno, organizada por el arzobispo y con grandes, digamos, posibilidades para la recepción de postura, y a Silvia le han encargado justamente que lleve la ponencia sobre mujeres y cofradías. Así que, bueno, pues si esas actas se publican tendremos una síntesis bastante jugosa. Pero ella la ha tratado en distintas ocasiones. ¿Mm? Desde el punto de vista histórico, también en este libro, desde el punto de vista más actual, Ah, más candente. Bueno, muy no bien, sé. bueno, muchísimas Bueno, gracias pues por su nada. respuesta y recomendación bibliográfica. Tenemos Interesante. una última Sí, pregunta. claro que sí. Dice otra vez, bueno, Luis E. Breña, las cofradías y los movimientos católicos laicales son formas distintas de vivir la vocación laical que podrían aportarse el uno del otro. Bueno, la cofradía es un movimiento laical. Lo único que pasa es que tiene como función las propias de esa institución, que normalmente llevan aparejado el mantenimiento del culto. Una función cultural. Hay cofradías asistenciales, es decir, hemos visto cofradías asistenciales, cofradías de entierros o dedicadas, otras que son hospitalarias, dedicadas al mantenimiento de hospitales, pero todas ellas son prácticamente fagocitadas en el siglo XVII por las cofradías penitenciales, ¿no? Que acaban siendo, las que perviven son o las penitenciales o las cultuales, y todas las demás van pasando a instituciones civiles que desarrollan esas tareas de hospitalidad, de caridad, de entierro de los muertos. Por tanto, pierde la Iglesia parte de esos elementos, pasan al sector, digamos, civil, más o menos estatal o local, o de la autoridad local. Pero siguen siendo unas instituciones de laicos, con un fin muy concreto, que pueden aportarse una a otra, igual que cualquier otro tipo de institución dentro de la Iglesia. Imaginémonos de clérigos, ¿no? Unos clérigos tienen una función, otros clérigos tienen otra. Unos religiosos de regula, no de religiosidad, de regula. Unos religiosos franciscanos tienen una idea, los jesuitas y unas funciones, los jesuitas tienen otras, los dominicos otros, los trinitarios, pedarios. ¿Y qué se pueden aportar entre ellos? Pues hacer las funciones propias de transmisión, difusión, mantenimiento y, digamos, aprehensión del mensaje cristiano del conjunto. Yo creo que toda interacción, pues, es posible en ese sentido. Pero la idea, sobre todo, ellos son también comunidades. Las hermandades son comunidades laicas. Y de hecho, el tema cultural y la presencia en determinados días del año con determinados elementos, uno se los he ido mostrando en las diapositivas, no, no quita el otro papel, sobre todo el papel asistencial. En los días en los que estamos, el papel asistencial, en la ayuda al necesitado, es un capítulo muy importante en las cuentas de estas instituciones. Eh, Hay que tenerlo en cuenta. Y no hacen ostentación de ello. Hacen ostentación en el culto público. Uno puede considerar que algunas ostentaciones podían ser menores, pero lo que sí es cierto es que tienen una labor asistencial, de pastoral, de distintas naturalezas, que mantiene, ¿no? Ese, vuelvo a insistir, que espero haberle contestado. Muchas gracias. Pues Daniel, nada, alguna otra consulta No, o comentario? de momento no tenemos más consultas. Bueno, muy bien. Pues si no hay más intervenciones, yo creo que podemos dar por terminada la conferencia de hoy. muy bien. Agradecemos mucho
al profesor José María Miura Andrades por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y les invitamos a la conferencia de mañana, a las 2 de la tarde, a cargo de David Carvajal López, sobre las fuentes para el estudio de la reforma de las cofradías de Nueva España en el siglo XVIII. Les esperamos. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Este martes 14 de noviembre a las 2 de la tarde, no se pierda nuestra conferencia Las fuentes para la historia de la reforma de cofradías novohispanas, a cargo de David Carvajal López. Síganos en Facebook como Abad CR, Archivo Histórico Arquidiocesano, comprometido con un mejor servicio cada día.